Este vídeo se me está resistiendo, es la tercera vez que lo empiezo y no sé por qué. Por eso están un poco pochas las circunferencias ya. Bueno, sean dos circunferencias de radio 15 y 20 respectivamente, separados sus centros por 60 milímetros. Hallar un punto del eje radical de aquellas desde donde se vea la distancia entre los centros bajo un ángulo de 45 grados. Explicación razonada, septiembre del 99. No me dan nada, me dan un blanco. Tengo yo que colocar ambas circunferencias. Entonces primero hay que colocar los centros a 60, que ya me he dado cuenta de que las he puesto demasiado arriba. Me va a invadir la letra luego la solución, pero da igual. Colocar los centros separados 6 centímetros y luego una circunferencia de 15 y otra de 20. Como hay que hallar el eje radical, pues lo vamos a hallar por el método normal o que se explica genéricamente, que es hacer una tangente común a las dos circunferencias. Ya sabéis que el eje radical es el lugar geométrico de los puntos desde los cuales se pueden trazar tangentes a las dos circunferencias y estas van a medir lo mismo, o el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia con respecto a dos circunferencias. Entonces, hemos hecho una tangente común, el punto medio de esa tangente será un punto del eje radical. Vamos a hallar el punto medio. Sería ese. Por ese punto medio se traza la perpendicular a la recta que une los centros y ese es el eje radical. No es la única forma de trazarlo, se puede hacer de muchas más formas. Se puede hacer con una tangente de una determinada distancia. Lo voy a hacer de otra forma más, ¿vale? Tomamos una distancia cualquiera en una tangente a una de las dos circunferencias, por ejemplo esta. Por lo tanto, esto sería todos los puntos desde los cuales yo puedo trazar tangentes a la circunferencia y van a medir D. Sería esto. Desde todos esos puntos puedo trazar una tangente de longitud D a esa circunferencia. Y ahora a la otra circunferencia lo mismo. Cojo una tangente cualquiera, llevo sobre ella la misma distancia que haya llevado sobre la otra, porque si no, evidentemente, no va a salir ningún punto del eje radical. Tengo que llevar la misma distancia sobre la tangente, exactamente la misma. Aquí, vamos a poner aquí D. Y hallar el lugar geométrico de los puntos desde los cuales podemos trazar tangentes a esta otra circunferencia y que también midan D. Entonces, donde esas dos circunferencias se corten, obviamente, la tangente a ambas circunferencias va a ser igual a D y va a ser igual entre sí. Por lo que estarán esos dos puntos en el eje radical. Estoy dándole con el compás al móvil y por eso se mueve. Vale. Entonces se cortan aquí y aquí, que son dos puntos del eje radical. Bueno, me va a salir un poquito desviado, pero bueno, es igual. Bien, ya tengo el eje radical y ahora la segunda condición que me dan en el enunciado es que los puntos que busco ven al segmento de los centros, la distancia entre los centros, bajo 45 grados. Entonces tengo que hacer el arco capa de 45 de este segmento. Para ello, primero necesito su mediatriz. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tengo el eje radical y tengo la mediatriz de la tangente, tengo un montón de rectas aquí que casi coinciden. Y voy a añadir otra más, que va a ser la mediatriz de ese segmento, o 1 o 2, y que pasará por ese punto que acabo de dibujar ahí. Es esa la mediatriz. Y ahora tengo que hacer los arcos capaces de 45 grados. Voy a medir 45 grados directamente hacia arriba, así, porque como yo tendría que medirlos hacia abajo y después hacer la perpendicular, si lo mido directamente hacia arriba, como serían otros 45, la perpendicular, pues me va a salir el mismo punto, centro. Entonces ahí estaría el centro de uno de los arcos capaces de 45. Y luego, por la misma razón,
Si mido hacia abajo estos 45 sería lo mismo que si los mido hacia arriba y luego hago la perpendicular. ¿Vale? Voy a indicar que he medido aquí 45 y aquí también. Bueno, me ha coincidido con eso, con el radio, donde he indicado el radio al principio, y eso no es nada recomendable. Entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar ese radio para que no se me monten las cosas y lo voy a poner en otra dirección. Por ejemplo, en esa. Porque no existe una dirección en la que obligatoriamente tenga que indicar el radio. Aquí 15. Y este lo borro bien. Y así esto me queda para indicar los 45 grados del arco capaz. Bien, pues ya tengo los dos centros de los dos arcos capaces del segmento que une los centros. Los dibujo, son bastante grandes, por eso digo que tendría que haberlos hecho más abajo las circunferencias. Compruebo que me pasa por O1 y por O2, me pasa, y dibujo el arco capaz de 45 hacia arriba, que sería este, y que, como digo, tendría que haberlo dibujado todo más abajo. Y luego el otro tiene que ser igual, el mismo radio, pincho ahí. Si la mediatriz está bien hecha, me coincide en los dos lados, que lo está. Este sería el otro arco capaz de 45. Entonces, todos estos puntos de estos dos arcos capaces van a ver a la distancia entre O1 y O2 bajo 45 grados. Todos estos. Pero a mí me piden en el enunciado que indique los que están en el eje radical. Por tanto, tengo que extender el eje radical hasta que corte a esos ejes capaces, porque esos puntos de corte van a ser las soluciones. Aquí. Ese uno, y aquí abajo habría otro. Y bueno, como digo, pues debería haber hecho los centros más abajo. De hecho, si tenemos todo este sitio para usar, pues no nos pegamos tanto. O sea, tendría que haber hecho las circunferencias a lo mejor aquí y así no hubiera entrado. Pero bueno, las soluciones son este punto de arriba. ¿Por qué? Porque por estar en el arco capaz ve a los centros bajo 45 grados y por estar en el eje radical, si trazo una tangente a una de las circunferencias, me mide lo mismo que a la otra. Y lo mismo ocurre con el punto de abajo, que sería la solución 2. Y aquí pues tendría que poner solución S1 y S2. Y por fin ya conseguí acabar este vídeo sin que pasase nada en medio.